Ahí está. Bien, el caso de mi exposición tiene que ver precisamente situar lo que contextualizó de manera muy ilustrada, ¿cierto, David? Situarlo en el caso particular de Chile. Bien, David hace toda una trayectoria desde Arnold Dolmetsch, ¿cierto? El gran pionero de la música antigua a nivel mundial, y es precisamente tomándome de Dolmetsch es que yo también comienzo lo que pasa en Chile. Es decir, hay una vinculación entre ambos procesos y esta exposición se ha denominado Música Antigua, aproximación al panorama actual en Chile. Ustedes ven ahí algunas imágenes que son bien antiguas, como la música antigua, pero son imágenes que son del año 54 hasta los años más o menos 78 aproximadamente, y representaría un inicio en nuestro país de lo que es este movimiento internacional conocido como música antigua. Esta exposición yo la voy a dedicar principalmente a 3 personas que son muy importantes para el movimiento de nuestro país. Al medio está Juana Subercaseaux, que este año ha partido, ya no está con nosotros, ¿cierto? Ella es heredera directa de la herencia de Dolmetsch en nuestro país. Ella tiene sus primeros acercamientos en los años de iniciado el movimiento con la familia Dolmetsch. Entonces, ahí hacemos el vínculo, ¿cierto?, de lo que David contaba con los inicios un poco también de nuestra historia. También al costado izquierdo está Silvia Suplet, que es una destacadísima cantante, ¿cierto?, directora coral, fundadora del movimiento también junto con Juana Subercaseaux del movimiento en nuestro país. Y al costado derecho, Gastón Recart, que recientemente ha fallecido, él hace un par de días atrás, también pionero y fundador de conjuntos escolares de música doc, de música antigua. Él también fue un importante músico a nivel latinoamericano y sus primeros pasos de música lo da en el conjunto de Rosario, de Argentina, ¿cierto? Ahí también lo vinculamos con los hermanos argentinos. Entonces, acá en estas 3 personas vemos 2 escenas importantes: el mundo, los inicios de la música profesional en nuestro país, y también Gastón Recart en la escena escolar. A ellos va dedicada esta exposición. 1954, a casi 70 años del primer concierto realizado por el conjunto pionero de música antigua en Chile, nos preguntamos: ¿cuál es el panorama actual de la escena chilena de música antigua? ¿Quiénes conforman el mundo del arte de la música antigua en Chile? A partir de mi experiencia, ¿cierto?, en gestión, en mediación y discusión, yo propongo un reporte sencillo. Esto no es una historia, no es la historia de la música antigua en Chile, sino que es más bien un recorrido, un repaso, un reporte, es una aproximación, ¿cierto? Y como es un ejercicio inicial para comenzar a una aproximación a nuestra situación en particular, nos acerca a personas, ¿cierto? Ya David hablaba de Dolmetsch, hablaba de los grandes investigadores, nos acerca también a prácticas y nos acerca a territorios. ¿Bien? Entonces, no territorios geográficos, no voy a ocupar el término territorio como Chile, Argentina, Perú, sino que más bien, no a territorios con fronteras geográficas, sino que más bien a conceptos, ya a momentos en el cual discursos, ya en eso me estoy refiriendo con territorios. El objetivo de esta presentación es evidenciar, visibilizar, describir, difundir el panorama actual de la escena chilena de música antigua con el propósito de establecer vínculos con procesos similares en otros países de la región. Precisamente es el objetivo de este conversatorio, poder en alguna u otra manera conocer y saber también qué pasa en otros países y que han llegado al festival. Tendremos presente como marco referencial 2 conceptos. El primero es este concepto o término de escena musical, ya que acuñado, ¿cierto?, por Andy Bennett, ¿cierto? Particularmente está relacionado este concepto de escena musical con la etnomusicología y también con estudios de la música popular principalmente.
Pero conversando con gente mucho más entendida que yo en el área de la etnomusicología, ¿cierto? Y en la musicología, se puede también estar hablando de una escena musical en torno a la práctica de música antigua, porque tenemos algunos principios básicos como contextos y espacios temporales, los espacios, ¿cierto? Este es un hermoso espacio, ¿cierto? Cusco es una escena, Cusco es un espacio que lo podemos situar en un circuito, en un territorio, etc. También los conceptos de local, translocal, virtual. Ahora, por ejemplo, yo estoy siendo escuchado por personas que se están conectando a esta transmisión. Entonces, no solamente lo local, lo translocal, sino que también ahora lo virtual. Entonces, las escenas también se socializan, hay construcción de identidades, en tanto personas como en grupos. Y contenidos. Cada uno de nosotros tiene relatos, tiene prácticas y también tiene procesos productivos. Por ejemplo, nosotros al final de este conversatorio, en cuanto a prácticas, hicimos un ensayo, por ejemplo, con los músicos de Salta, y nos entendimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos una práctica en común. Tenemos una práctica de hacer música antigua en común. Entonces, hay elementos y relatos que nos unen. No fue para nada difícil conectarnos musicalmente. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas comunes, prácticas y que nos relacionan también en estos relatos que vamos a ir conversando. En el caso particular de Chile, yo sitúo estas escenas por lo menos en 4. Una escena escolar, una escena amateur, una escena universitaria independiente y también una escena profesional institucionalizada. Todas estas escenas tienen como marco referencial, ¿cierto?, un repertorio, la música antigua como ideología y la música antigua como una práctica. ¿Ya? Entonces, en conceptos de repertorio, ideología y práctica, estas escenas están transitando. Si, por ejemplo, hacemos otro análisis, las escenas chilenas de música antigua, de acuerdo a sus actividades, ya sea por especialización o también por actividad remunerada, y también por actividad remunerada, ¿cierto?, o menos especialización, podemos tener un cuadro referencial como el que tenemos acá, ¿cierto? Mientras más actividad remunerada y más especialización, vamos a encontrar conjuntos profesionales o con patrocinio universitario. O menos actividad remunerada, menos especialización, conjuntos amateur emergentes y conjuntos escolares. Entonces, ahí al centro, ustedes ven ahí ese cuadro amarillo, hay un nivel intermedio en el cual transitan y coexisten varias escenas o subescenas, ¿cierto? Por ejemplo, Ars Laude, el conjunto en el cual yo vengo acá al festival, podríamos decir que es un conjunto amateur contradictorio, ¿ya? Quizás vamos a prontamente a hacer un conjunto profesional independiente emergente, probablemente, no lo sé. Por ejemplo, el conjunto del profesor David, yo no sé dónde se situaría usted en este contexto, ¿cierto? Pero podríamos para ir diciendo de que hay distintas escenas, pero las prácticas muchas veces son muy en común. El segundo concepto es el que acuña Howard Baker, ¿cierto? El mundo del arte. Esto prácticamente está orientado a lo que es la sociología del trabajo artístico y donde los puntos esenciales son la música o el arte, ¿cierto?, como algo colectivo. Yo acá hice un énfasis puntual en la música antigua, pero en realidad es el arte en general, como una práctica, como un resultante de una práctica colectiva. No es el resultado de una sola persona, sino que es el resultado colectivo de las personas unidas en una red de colaboración, donde se establecen ciertas convenciones o acuerdos tácitos socialmente aceptados, y también donde hay una participación en el ciclo cultural, por todos conocidos, ¿cierto? Creación, producción, circulación, difusión y consumo, que es lo que es finalmente la llegada al público. Entonces, estos dos mundos, acá un ejemplo, por ejemplo, de lo que podríamos tener en el caso de Chile y que probablemente se va a replicar en otras escenas. Por ejemplo, la música antigua como centro neurálgico y donde las relaciones se van estableciendo, principalmente, por ejemplo, con los centros de formación, cómo están los centros de formación en relación con la música antigua, los musicólogos, investigadores, ¿cierto?, los músicos profesionales, los músicos aficionados, la lutería, muy importante, cómo está el tema de la gestión cultural, los medios de difusión, los productores discográficos, espacios de difusión, públicos, y cómo se van tejiendo estas redes.
cómo se relaciona el luthier con los músicos profesionales, cómo es la relación entre un luthier y un gestor cultural, cómo es la relación de un gestor cultural con el público, cómo es la relación de espacios de difusión con los musicólogos, es decir, todo este mundo que se va generando en torno a un área artística es lo que Becker le llama el mundo del arte, y en este caso es el mundo del arte de la música antigua. Entonces, estos dos conceptos, que es escena musical y mundos del arte, es lo que vamos a estar un poco, es el marco referencial de esta exposición. Una caracterización muy general de lo que sucede en Chile es, como antecedentes, es este primer conjunto bajo la denominación de música antigua, data del año 1954, donde tienen dos, yo menciono a Juana Subercaseaux, ¿cierto? Ella es chilena, pero tiene su formación inicial en Europa, de música antigua con la familia Dolmetsch, y luego llega a nuestro país, ¿cierto? Vuelve, retorna y comienza con otros migrantes, con otros profesionales de otras áreas, a generar música antigua, ¿cierto? Y es en el año 54, el próximo año se van a estar celebrando 70 años de la llegada de este movimiento, y ustedes ya sabrán que, como les he comentado, va a ser una escena bastante heterogénea, fragmentada en algunos momentos, por estas 4 escenas que les mencioné, ¿cierto? Hay una inexistencia de una organización que logre reunir estas escenas. No tenemos así como una asociación, no hay un sindicato, no hay un grupo, no hay un alero en el cual todas estas escenas de música antigua estén reuniéndose, como sucede en otros países, principalmente en Europa, donde hay grandes asociaciones y reúnen a todos sus exponentes. En Chile, por lo menos, todavía en 70 años ha sido un poco difícil reunirnos en un solo grupo y que logre convocar los intereses. Lo que sí hay es un reconocimiento internacional de músicos solistas, no así de agrupaciones. La única agrupación que puede gozar de un reconocimiento a nivel internacional es precisamente la agrupación del mundo amateur se traslada en los años 60 a la Universidad Católica de Santiago, ¿cierto? A la Universidad Católica de Chile, y ese es el grupo que tiene un reconocimiento a nivel internacional, porque realizan giras por toda América y realizan giras por Europa, graban discos en Rusia, tienen viajes, hay una gira de alrededor de 2 o 3 meses por Europa, y es el grupo que mayormente ha alcanzado reconocimiento. También está el Cuarteto Renacentista, que también es el resultado después que la agrupación fundada en el año 60 se disuelve. Nace el grupo Trío Renacentista y después Cuarteto Renacentista. Ellos también tienen un gran movimiento a nivel internacional. Pero los grupos actuales más bien circulan por la escena más bien local. No así solistas, que vamos a ir viendo más adelante estos reconocimientos. Bueno, hay una práctica en creciente interés, desarrollo, ¿cierto? Y se consolida y posiciona a cada día a nivel local. Otras características, bueno, es la profesionalización de la práctica musical, democratización de la práctica de la música antigua y la planificación de la actividad artística como tal. En cuanto a la profesionalización de la práctica musical, tenemos ¿qué significaría ser profesional de la música antigua? En algunos casos, pertenecer a una institución, y también ser especialista, tener estudios en relación al área. En este caso, vemos la migración y retornos de músicos especializados, ¿cierto? También migración, digo que los jóvenes que terminan su formación en Chile se van al extranjero, principalmente a Francia, Italia, Alemania, a concluir sus estudios y después regresan al país. Algunos se quedan, son menos los que vuelven, pero se está generando este circuito, ¿cierto? De idas y vueltas de los músicos profesionales, los que se han especializado. Y también hay una consolidación de la investigación musicológica. Eso es muy importante, que la musicología en Chile ha tenido también un desempeño y también un desarrollo muy importante. Y también la profesionalización de la lutería. La lutería también es un ámbito muy, muy importante dentro de la práctica de música antigua, porque importar instrumentos, traer instrumentos de fuera, ¿para qué? Si en nuestro país también se está desarrollando una importante labor de luthieres,
tanto en el ámbito de instrumentos de cuerda pulsada, como en el ámbito de los instrumentos de viento, y los violines principalmente. Entonces hay un trabajo, si ustedes se dan cuenta ya que no todo gira en torno a la interpretación musical, sino que también en torno a otras áreas, como lo mencioné en el cuadro del mundo del arte, según Baker. Bueno, institucionalidades, ¿cierto? La especialización, vemos algunos elementos característicos de cada uno de estos particulares temas. Vamos a seguir avanzando. Acá ejemplos de músicos que están fuera, músicos chilenos que están fuera, otros que vienen periódicamente. Por ejemplo, actualmente en nuestro país está Ariadna Guape, que es ella. Ella está en estos momentos desarrollando una interesante actividad de interpretación en corneto. Ella es máster en este instrumento. Y actualmente visitó La Serena, visitó Puerto Montt, está en Santiago y está haciendo talleres de difusión de este instrumento. Bueno, y así cada uno de estos músicos está haciendo patria en otras partes del mundo y vienen periódicamente al país. Bueno, un cuadro aquí representativo por instrumentos, ¿cierto? De músicos chilenos que están actualmente en el extranjero, ¿cierto? Músicos chilenos que están fuera, y no solamente en el área de los instrumentos musicales, sino que también en la investigación. Otros chilenos que, estando afuera, vuelven, ya regresan a nuestro país, ¿cierto? Y sin duda, quizás lo más importante es, ahora hay más conocidos, y son estos solistas que tienen ciertas trascendencias en el extranjero y que los invitan frecuentemente a dar conciertos, ¿cierto? Por ejemplo, está el maestro Cristian Gutiérrez, también el reconocido violinista Raúl Orellana. Bueno, y cada uno de ellos son realmente columnas, en este momento verdaderas pilares que sostienen el mundo profesional en nuestro país, ¿cierto? Cada uno de ellos está dando clases, conciertos, y también está ayudando al mundo más amateur y aficionados a poder mejorar un poco sus niveles. Bueno, seguimos también, esto ya es más bien nacional. Bueno, aquí Sergio Candia, para los interesados en la flauta dulce, ¿cierto? El profesor Gonzalo Cuadra, cantante especializado en música colonial, ¿cierto? Música antigua. Y son distintas agrupaciones, que algunas ya no existen, otras sí. Por ejemplo, también tenemos Los Pioneros y también músicos que desarrollan el tema de la música de la Edad Media, Calenda Maya, ¿cierto? Bueno, varios grupos tenemos acá, no los voy a nombrar a todos, pero muchos de ellos están vigentes aún. Esto de la profesionalización y de la especialización, ¿dónde se puede estudiar música antigua en el país? Se puede estudiar en el Instituto de Música de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, instrumentos antiguos, clavecín, flautas dulces y viola da gamba, principalmente. En la Universidad Alberto Hurtado actualmente se abrió, lleva 2 años funcionando la carrera de interpretación superior en música antigua, y se dan violín barroco, también cuerdas pulsadas y viola da gamba y oboe barroco. También son esos instrumentos los que se pueden estudiar. Bueno, y también hay un magíster en interpretación musical de instrumentos barrocos, que son principalmente violín barroco y clavecín. Esos son los instrumentos que se enseñan en ese magíster de interpretación superior. Y cuerdas pulsadas también, como tiorba, guitarra barroca, etc. Entonces, si algún estudiante, alguna persona quisiera estudiar música antigua, tiene por lo menos 3, antes de irse a Europa, tiene 3 instancias como para poder hacerlo. Existen otros centros alternativos, cursillos, academias, y lo interesante acá es que ya no solamente son grandes centros ¿cierto? De estudio, como son universidades, sino que y también se van de Santiago, por ejemplo, Punta Arenas. Si alguien quisiera estudiar instrumento antiguo, podría ir a Punta Arenas, es bastante lejos, pero a la Casa Azul del Arte, con el profesor Jan Hoyos, que tiene ahí un movimiento bien interesante. En La Serena también hay cursos de verano de música colonial, y también desarrollan ahí una actividad importante. Hay una academia incluso en Maipú, una academia pequeña que en algún momento estuvo enseñando instrumentos de un profesor, también uno de estos músicos que regresa, se instala con una academia. En el ámbito de la musicología, acá tenemos 4 importantes musicólogos chilenos, ¿cierto? Samuel Claro, el gran Samuel Claro, es nuestro investigador, ¿cierto? La persona que inicia esto de la investigación en nuestro país. También Guillermo Marchán,
también musicólogo. Gracias, por ejemplo, a Samuel Claro tenemos la antología del archivo de la Catedral de Santiago y la gran antología de la música colonial sudamericana. A Marchand también le debemos el descubrimiento de un libro muy importante que es de un libro para teclado de María Antonia Palacio, un libro del siglo XVIII, ¿cierto? Víctor Rondón, investigador de la música jesuítica, de las catedrales, de la música, ¿cierto?, de estas épocas, flautista dulce, él, y investigador sobre estas áreas en nuestro país. También Alejandro Vera, que investiga también sobre la música catedralicia y sobre todo sobre la música en la época colonial en Chile. Ellos son referentes para la musicología en nuestro país y bueno, también siguen una cantidad de musicólogos más jóvenes que también siguen en la misma línea de este trabajo. ¿Dónde se sitúan sus trabajos? Bueno, en textos, en libros, en artículos, en los librillos que vienen en los CD, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están sus trabajos y también en publicaciones periódicas que por lo menos Víctor y Alejandro están realizando. Víctor Rondón y Alejandro, ellos están realizando importantes aportes actualmente. Bueno, y les invito a conocer un poco los estudios de estos dos musicólogos chilenos que ya están fallecidos. Por ejemplo, los trabajos en los cuales se ha trabajado mayoritariamente ha sido el archivo musical de la Catedral de Santiago, principalmente con la figura de José de Camderros, maestro de capilla, ¿cierto?, que está situado en Chile aproximadamente en esos años. El primer título, ¿cierto?, pertenece a Samuel Claro, obras selectas para guitarra de Santiago de Murcia, lo relaciona con Alejandro Vera, perdón. El Chile Ducú, que es una obra jesuita, ¿cierto?, escrita en la lengua mapudungún, ¿cierto?, este que está acá, ¿cierto? Mapudungún es un estudio sobre las lenguas, pero también tiene obras musicales y también se relaciona con los estudios de Víctor Rondón. El libro sexto de María Antonia Palacios se relaciona con el trabajo de Guillermo Marchand y los archivos de la música de la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica, también con el maestro, con el musicólogo Víctor Rondón y todo su equipo de colaboradores. Por ejemplo, acá en este archivo de la Recoleta Dominica se encuentran unos textos de unas óperas jesuíticas y que hace 4 o 5 meses atrás se reestrenaron en el país, en el Teatro Municipal. El Demonio Mudo de Franz Lenk. Es un jesuita y hay una reconstrucción ahí de esa ópera muy interesante. Otros libros. Aquí solamente puse algunos, pero hay varios textos en Chile que se han elaborado en torno a la música antigua. Este es uno de los últimos, ¿cierto? El Dulce Relato de la Música Colonial de Alejandro Vera, ¿cierto? Es un interesante repositorio o colección de libros. Algunos les traje un regalo, algunos ya los he entregado todos, sobre de Rebeca Velázquez, ¿cierto? Hay varios libros, no los puse todos acá, pero varias publicaciones en torno a los temas, generalmente son los que ya he mencionado, catedrales, vida cotidiana, etc. ¿Ya? Este es el primer disco en el cual se comienza a incorporar música colonial en nuestro país. Hay un disco anterior, pero no incluye música colonial. En este disco, que es del año 66, bajo la dirección de Silvia Zulet, ya incorpora 2 o 3 obras coloniales, incluso algunas las sitúan como chilenas, como colonial de Chile. El disco anterior solo tiene música europea de Monteverdi y otro compositor más, no me recuerdo. Pero en este caso ya comienza a incorporar en el año 66 ya algunas obras de corte colonial, ¿cierto? En cuanto a la discografía, por ejemplo, también es importante relacionar esto. Yo estoy realizando un catálogo que voy aproximadamente como en 110 producciones del año 65 hasta el año 2023, alrededor de 110 producciones discográficas, tanto en vinilos hasta virtuales, porque ya la virtualidad, la escena virtual entró de lleno, por lo tanto ya estas carátulas de discos, que son todas CD, ¿cierto? El anterior solamente era un vinilo, los presento acá como referencias, ¿cierto?
Lo importante de esto es, por ejemplo, mencionar que alrededor de 30% de la discografía contiene música colonial hispanoamericana. El repertorio que se está tocando generalmente es música europea, pero si hacemos un resumen, aproximadamente en un 30% han incorporado, si no todo el disco, algunos elementos de la música latinoamericana. ¿Ya? Otras imágenes de discos que se han grabado en Chile, ¿cierto? Este es un trabajo muy interesante del órgano en San Pedro de Atacama. Bueno, y ahí tenemos bastantes discos. Otra área es la construcción de instrumentos, la lutería que yo les hablaba, ¿cierto? Bueno, Carlos Valdebenito en instrumentos como organero, él es restaurador y construye órganos portativos. Ahí sí. Tenemos también a Simón González, un joven constructor de violines barrocos, barroquiza instrumentos y trabaja en esa área de la reconstrucción de instrumentos, también hace arcos. Por el costado acá tenemos a Eduardo Díaz, nuestro director de Ars Laude, que también incursiona y está profundizando sus conocimientos en los instrumentos medievales. Bueno, Víctor Correa, también está el maestro peruano, que él está viviendo en Chile hace un tiempo atrás, Mateo Calvo, vivió la da Gamba, la construyó Mateo Calvo, es un músico peruano, constructor, vive en Chile. Bueno, Víctor está en el sur, también haciendo una labor importantísima de investigación de instrumentos coloniales. También tenemos aquí a Daniel Baeza, también instrumentos medievales. Tolís, ¿cierto? Joaquín Tolís, también construcción de instrumentos, violas da gamba, principalmente. Mateo Calvo, también está en Valdivia, construyendo instrumentos y clavecines. Él ha incursionado en clavecines. También está trabajando en esa área. Cristian González hace oboes barrocos y flautas traversas barrocas. ¿Bien? Y también acá está, él es Alberto Peñalosa, un joven que estudió también construcción de instrumentos en el extranjero y vuelve y hoy por hoy es la persona que está construyendo tiorbas, guitarras barrocas, vihuelas, y también Mauricio Puentes, también constructor de clavecines. Él también ha construido varios clavecines para conjuntos chilenos. Entonces vemos como que los constructores de instrumentos también están dentro de esta escena y también están dando su aporte. Bueno, dentro de la segunda característica tenemos la democratización de la práctica de música antigua o esta incursión de nuevos exponentes. Y acá yo pongo la incorporación de nuevos agentes, descentralización de la práctica, actividades en región. No todo se desarrolla en Santiago, sino que ahora también se desarrolla en otros lugares. Veíamos la escuela de Punta Arenas, La Serena, etc. Hay una desconcentración de la práctica, por lo tanto hay un creciente interés de músicos amateur y nuevos espacios. Ya la música antigua no se desarrolla solamente en teatros o en salas especializadas, sino que ahora se está desarrollando en espacios alternativos. Y son músicos también alternativos los que la están haciendo, no es esta tan profunda especialización que le estaba mostrando y evidenciando anteriormente. Por ejemplo, incorporación de nuevos agentes, músicos escolares, músicos amateur, estudiantes de pedagogía en música, ¿cierto? Estudiantes universitarios de carreras musicales, músicos profesionales modernos, esta eterna lucha de modernos y antiguos, muchos músicos modernos se están pasando al lado oscuro, ¿cierto? Tocando música antigua, cambiándole las cuerdas a sus instrumentos, barroquizándolo, o cambiando los arcos, etcétera, etcétera, cambiando las formas de tocar, o leyendo desde una partitura de un facsímile, etcétera. Entonces, pero no alcanzan el nivel de profundización y lo hacen solamente así como algo de aproximación hacia un estilo para entenderlo mejor, pero siguen tocando sus prácticas más modernas. No llegan al nivel de prácticas históricas. Y músicos entusiastas de otros ámbitos. He visto músicos que vienen del mundo del folclore, que vienen incluso de músicas populares, que han incorporado dentro de su práctica habitual hacer repertorios antiguos, pero sin llegar a profundizar mayormente en el área. Entonces, pero son nuevos agentes que se van incorporando para desarrollar el repertorio antiguo. Bueno, esto ha generado varias cosas, por ejemplo, como la creación de una escena alternativa en paralelo al mundo profesional. También hay una interpretación histórica
que no es el objetivo de los grupos amateurs, sino que el objetivo de los grupos aficionados o vocacionales es hacer música, es generar un espacio artístico, un espacio cultural, un espacio de interés, es una práctica en la cual yo me sienta parte de algo, pero mayoritariamente no es generar una interpretación históricamente informada, es básicamente tener un tiempo de cultura y un tiempo como derecho cultural, como sujeto de derecho cultural, yo también tengo derecho a hacer música, básicamente ese es un poco. Y todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Disfrutar la música, venir al Cusco y hacer distintas actividades en donde estamos, ¿cierto? Estimula una mayor circulación del repertorio, uso de espacios no convencionales, hay una preocupación por la formación de los no públicos, es decir, audiencias nuevas, formación de audiencias. Esa es una de las grandes preocupaciones de estos nuevos agentes que se incorporan a la música antigua. No tocar para musicólogos ni tocar para otros músicos, sino que tocar para públicos que no conocen de música antigua, que es lo principal. Y eso es el gran rescate de este movimiento alternativo, ¿cierto? Asociatividad y colaboración entre agrupaciones y los procesos dinámicos de la escena local. Bueno, algunos ejemplos de músicos que tienen estas características, ¿cierto? Que les estoy mencionando. Aquí al centro puse, obviamente, Ars Laude, ¿cierto? Hay varios grupos, ¿cierto? Este fue un conjunto que yo dirigí un tiempo y que me logró posicionar en el ambiente escolar, ¿cierto? Este es el grupo de la escena escolar. Bien, Ars Laude ha compartido con varios de estos conjuntos, ¿cierto? Con Amicus, también aquí está la Camerata Aconcagua, los Juglares del Orbe. Bueno, hay varios músicos acá mencionados y que lo estoy mostrando ahora. El otro proceso que tiene que ver con esta democratización de la práctica de la música antigua en Chile tiene que ver con las actividades en regiones. No todo pasa en Santiago, ya mucho tiempo que eso ha dejado de ser, ¿cierto? Y tenemos escena, por ejemplo, en Iquique, el conjunto Excalibur, música medieval, y el coro Ars Magna. En Antofagasta está también el ensamble Carmina Indos y el coro Renacentia Vocale. En La Serena, todos los elencos de la Fundación Villanueva de La Serena, desde orquestas escolares, desde música barroca, ¿cierto? Con clavecín y violines barrocos, etcétera, hasta todos sus conjuntos profesionales. En Valparaíso, también la Orquesta Barroca Valparaíso, Dúo Encontrarte, Orquesta Nuevos Mundos Reunidos. Aquí yo lo estoy mezclando a todos, profesionales, amateurs, escolares, a todos, solamente para evidenciar que en regiones también hay una escena en este sentido. En San Felipe, ¿cierto? Camerata Aconcagua, en Rancagua, la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, que actualmente ya no está funcionando como tal, pero sí tuvo un importante papel y un importante rol en la región, en la sexta región en Chile. En Talca, por ejemplo, podemos encontrar al ensamble Henry Purcell. En Concepción, aquí también varios exponentes. Concepción no solamente es cuna de rock, sino también es cuna de grandes proyectos en torno a la música antigua, con Ramiro Vera, con Edgardo Campos. Actualmente tenemos una incipiente, una creciente fundación en torno a la música barroca, especialmente la música vocal, coral, ¿cierto? Con obras de Bach, que se están convocando para hacer un gran movimiento acá con esta Fundación Barroco Collegium Chile, en Concepción. En Valdivia, bueno, Vladimir Carrasco, y en Punta Arenas, Surcanori es el grupo que ya les mencioné. Vladimir Carrasco es cuerdas pulsadas, laudista principalmente, ¿cierto? Bueno, acá tenemos distintos representantes de regiones. Carmina Indos, en Antofagasta, la Fundación Villanueva. Este es uno de los elencos de la Fundación Villanueva, que es el ensamble Villanueva, ¿cierto? Acá tenemos la Orquesta Barroca de Valparaíso, Ramiro Vera, ¿cierto? En Concepción. Esta era la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, ¿cierto? Ese era más o menos su performance así bien interesante. La Orquesta Barroca Mundos Reunidos de Valparaíso, el Dúo Encontrarte. Bueno, Alex Panes, que también está en Concepción, y ellos son el conjunto de Punta Arenas Surcanores, ¿ya? También jóvenes tocando música al extremo sur de nuestro país. Bueno, como tercera característica, ¿cierto? La primera tiene que ver con esta profesionalización del área de la música antigua. La segunda tiene que ver un poco con la descentralización, ¿cierto? Y la incorporación de nuevos agentes. Y la tercera tiene que ver con la planificación de la actividad artística. ¿Por qué la pongo tan importante? Porque los conjuntos actualmente están trabajando en base a planes de desarrollo de gestión.
o no hay una actividad así como hecha un poco desordenadamente, sino que se están incorporando, los conjuntos están incorporando herramientas de gestión para la elaboración de su desarrollo artístico, ¿cierto? Por lo tanto, como ustedes ven, hay una escena rica en el mundo, principalmente en el mundo emergente. Hay un incremento en la oferta, en la participación cultural y también en la creación de nuevos públicos mediante proyectos. Entonces, por ejemplo, Ars Laude tiene un importante proyecto que, llegando a Chile, se va a realizar. Entonces, por distintas localidades aledañas a Santiago, ¿cierto? Hay un proyecto bien interesante ahí, y así los conjuntos ya no desarrollan actividades aisladas, actividades diferentes unas de otras, sino que están trabajando actualmente todos los conjuntos desarrollando actividades más bien dentro de un contexto de gestión, ¿ya? Y pues eso ha generado, ¿cierto?, una diversificación de escenarios y contextos. Bueno, voy a adelantar un poco. Espacios de circulación, por ejemplo, festivales. Actualmente el festival más importante que tenemos en nuestro país es el Festival Internacional de Música Antigua, que desarrolla la Universidad de Santiago de Chile, ¿cierto? Y lleva varias versiones desarrollándolo. 16 versiones, creo. Sí. También están los espacios que genera el EMA, el Estudio de Música Antigua de la Universidad Católica. Ellos recientemente están celebrando 30 años y estos son los afiches vigentes porque están celebrando sus 30 años, un ciclo de conciertos, ¿cierto?, que se desarrolló en jueves y algunos viernes del mes pasado. Y este es un ciclo anual, ¿cierto?, que también celebran 30 años de experiencia. Y también son espacios de circulación de la música en distintos lugares de Santiago. Y no solamente en sus casas de estudio, sino que ya salen de sus casas de estudio para poder hacer estas nuevas audiencias. Por ejemplo, aquí hay otros, los que ha organizado la el conjunto de La Serena, también han sido espacios muy importantes, festivales de música colonial, y actualmente en La Serena, en la próxima semana se va a desarrollar este seminario de arte, música e ideas, expresiones y culturas en tiempos coloniales, y va a ser un interesante momento de hablar de música colonial. Esto se va a desarrollar la próxima semana en Santiago, lo puse porque esto han sido actividades realizadas y esto es algo vigente que está pasando ahora. Por ejemplo, están los festivales Mosaico Sonoro, que se desarrollan en Valparaíso, ¿cierto?, bajo la dirección de la profesora Cristina Gutiérrez. Tenemos varios festivales que se han realizado y recientemente se ha terminado de realizar la 6ª versión de este festival en Valparaíso. También hay un importante proyecto en torno a la obra de Bach, las cantatas de Bach. El recordado maestro Víctor Alarcón iniciará, ¿cierto?, un proyecto ambicioso. Lamentablemente Víctor ya no está con nosotros, ¿cierto?, falleció hace un tiempo atrás, pero él inició un ambicioso proyecto de que Chile sea la primera ciudad latinoamericana en hacer el integral de las cantatas de Bach. Y ese proyecto ya va como en 37, 38 conciertos, en el cual la idea es abarcar completamente la actividad, el repertorio de las cantatas de Juan Sebastián Bach. Es muy interesante ese proyecto. Bueno, muchas actividades de festivales, encuentros, en los cuales uno puede ir viendo cómo se van participando los conjuntos unos con otros, relacionándose, ¿cierto? Este es un encuentro que tuve la suerte de organizar, que es el primer y segundo festival, encuentro virtual en pandemia, ¿cierto? Esto fue en pandemia, este azulito, y que reunimos conjuntos de varias partes de Chile. Bueno, más actividades, hay muchas actividades, bueno, ustedes verán en 70 años se pueden desarrollar muchas cosas. Ahí está también Julio César, y que nos visita en este momento Aquila, que está con nosotros. Ahí está el personaje, ¿cierto? Bueno, este festival también yo fui el fundador, creador de este festival hasta el 2018, ¿cierto? Lamentablemente el del 2019 no se pudo realizar por motivos que quizás conocerán, estallido social, entonces no se pudo realizar, esa es la versión número 19, o sea, del 2019, pero sí son festivales en el cual reunió a la escena escolar de música antigua, logrando reunir aproximadamente más de 30 propuestas a lo largo del desarrollo del festival.
Bueno, difusión especializada, el sitio web musicaantiguaenchile.cl y el programa radial Al Modo Antiguo. Lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría tener mucho más competencia, no la tengo. Me gustaría, y si los músicos, periodistas, gestores, musicólogos que escuchen esta presentación en Chile, los invito a que también puedan ser parte de la difusión de lo que está pasando en nuestro país. Estos dos proyectos los he desarrollado, Música Antigua en Chile, desde el año 2015, y Al Modo Antiguo ya 8 temporadas, 8 años. Entonces, hago la invitación desde el Cusco a los interesados en esta música en mi país, que también lo hagan, que no sea yo el único que esté haciendo esto, sino que más gente se entusiasme y comience a hacer una actividad paralela a lo que puedo estar realizando. Periódicamente, muy rara vez aparecen artículos sobre la música antigua en periódicos, estos son como casos muy puntuales, pero aparecen de vez en cuando. Hay presencia de la música antigua en el diario, por ejemplo. ¿Ya? A modo de resumen, ya estamos terminando, centramos la atención en personas y sus actividades. Hay una creciente participación cultural en torno a la música antigua, profesionalización de la práctica musical, incorporación de nuevos agentes y espacios culturales, hay un proceso de democratización y descentralización y desconcentración de la música antigua, los tres procesos. Hay un desarrollo también en planes de gestión y esto diversifica, ¿cierto?, los distintos escenarios y contextos. Temas que pueden estar presentes en la conversación que vamos a tener, temas que podemos recurrir para conversar. Por ejemplo, análisis de discursos musicológicos, no sé si hay musicólogos acá, aparte de Iván, ¿cierto? Bueno, el profesor también acá, ¿cierto? Análisis de discursos musicológicos que sustentan las prácticas interpretativas, repertorios investigados e interpretados, representaciones sociales de la música antigua como práctica cultural, diálogo y tensiones entre las nociones de música antigua. Está muy cuestionado ese término actualmente. Música colonial americana, música virreinal, música barroca americana, música colonial hispanoamericana. Son nociones que están bien cuestionadas. Cuestionamiento de la expresión históricamente informada, interpretación históricamente informada, también está en cuestionamiento ese término, ¿cierto? Entonces podríamos hacernos algunas preguntas, como cuáles. ¿De qué manera la escena chilena tiene correlato en otros procesos latinoamericanos? ¿Podemos hablar de una escena translocal de música colonial en América? ¿Cómo nos reconocemos en ella? ¿Cuáles son las prácticas que caracterizan al movimiento de interpretación histórica en la región? ¿Qué estrategias proponemos para fortalecer la red del barroco americano? Muchas gracias. No,